Muy buen día, amados hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios este día miércoles 19 de julio. Así es que arrancamos de una sola vez, no sin antes enviar saludos a todos ustedes quienes continuamente, semana tras semana, están pendientes de este estudio de la palabra de Dios, especialmente ahora que estamos realizando estudios sobre lo que es el tiempo del fin, el tiempo futuro, lo que le espera a la iglesia. Véngase conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Y también en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 10, dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, escuchemos bien esto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy día vamos a estar metiéndonos en la escritura sobre lo que es el tribunal de Cristo. ¿Por qué dejar hasta este momento el tribunal de Cristo? Si usted recuerda, arrancamos esta serie de estudios sobre el presente y el futuro de la iglesia, el presente y el futuro del mundo, el presente y el futuro de Israel. Arrancamos con una de las señales antes de la venida del Hijo de Dios, el surgimiento del anticristo. ¿Qué ocurriría? Y pusimos como base lo que conocemos como apostasía. Estuvimos hablando sobre esto en tres diferentes formas y hemos visto a través de los estudios que llega el momento cuando la iglesia de Jesucristo es levantada. Todos aquellos que murieron o durmieron, como dice escrituralmente, en Cristo el Señor, y los que estemos vivos para cuando Cristo levante a su iglesia, entonces nos encontraremos con el Señor para estar con Él en el aire. Ahora la pregunta viene: ¿qué va a ocurrir cuando ese hecho se dé? ¿Qué es lo que va a suceder con la iglesia cuando ella sea levantada para estar con el Señor? Y es precisamente acá donde vamos a detenernos hoy día, en el tribunal de Cristo. Estos pasajes nos declaran que los creyentes han de ser llevados prácticamente a lo que conocemos como el tribunal de Cristo para pasar por un examen. Sus obras, todo lo que hayamos hecho, va a ser puesto de manifiesto delante del Hijo de Dios. Recordemos que nada de lo que hacemos está en el olvido. Nada de lo que hacemos es como quien dice: ayer hice tal y cual cosa, entonces eso del pasado ya pasó y ya nadie se acuerda más de eso y ya no hay nada más que hacer. Así es que eso es historia, le damos vuelta a la página y continuamos nuestra vida. No es tanto así. Todo lo que hayamos hecho, por eso consideramos estos versículos, especialmente el 2 de Corintios 5:10, donde Pablo decía: para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Es decir, vamos a recibir algo de parte de Dios en base a nuestras obras, sean estas buenas o sean estas malas. Lo que concierne al tribunal de Cristo, hay otro pasaje de la Escritura que lo explica bastante claro. Y quiero que se venga también entonces a la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Y aquí vamos a ver los versículos desde el 9 hasta el 15. Veamos lo que dice. Ponga atención. Porque nosotros, dice la Escritura, somos colaboradores de Dios. Escucha lo que dice. Aquí Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, Pablo se está incluyendo porque él también
es parte de la iglesia. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Escuchemos esto, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ojo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día cuando Cristo llegue a su iglesia, el día cuando estemos delante del Hijo de Dios, cuando estemos lo que conocemos como el tribunal de Cristo, el día, dice, la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, vuelve nuevamente Pablo a enfatizar, ojo, Pablo no es algo que se estaba imaginando simplemente. Pablo estaba recibiendo una inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo para escribir estas cartas, porque es palabra de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de cada uno, cual sea lo que el obrero hubiese hecho, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, dice, será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está hablando entonces de que cuando estemos en el tribunal de Cristo seremos llevados para que todo lo que nosotros hayamos hecho, y aquí no incluye, escuche por favor, aquí no incluye los pecados cometidos, premeditados, sino que aquí se refiere precisamente a la edificación. Recuerde, nosotros somos el edificio de Dios, somos la iglesia. Si nosotros vamos a los mismos escritos de Pablo, cuando escribió a la carta a los Efesios en el capítulo 4, él allí menciona precisamente lo que son los 5 ministerios o los 5 regalos ministeriales de parte del Hijo de Dios dados a la iglesia con un solo propósito: para edificar a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de una forma o de otra, cuando estemos en el tribunal de Cristo, todo eso va a ser puesto de manifiesto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es como que esto es lo que yo hice. Ok, entonces el Señor me va a decir, dame lo que hiciste. Aquí está lo mío, Señor. O el Señor va a decir, no, aquí tengo lo que tú has hecho. No te preocupes, no busques porque hasta acá. Entonces el Señor lo que va a hacer, va a pasar lo que yo hubiese hecho por fuego. Por eso Pablo dice, de una forma clara, dice, oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o hojarasca. Cuando hablamos de oro, plata o piedras preciosas, hablamos de materiales de construcción que soportan el calor del fuego. La intensidad de calor la soportan. Pueden transformarse, pueden diluirse, por decirlo así, pero no pueden ser destruidos totalmente, porque soportan. Ahora, siguiendo con esto del tribunal, vamos a buscar el significado de esa palabra tribunal para que nos quede más claro a lo que estamos
tratando de explicar hoy día y entender todos nosotros como hijos de Dios. En el Nuevo Testamento aparecen dos palabras que traducen tribunal, especialmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, dos palabras. La primera es criterion o criterion. Para quienes tienen sus concordancias Strong del estudio del Nuevo Testamento, la palabra es la número 2922. La palabra griega 2922. Criterion. Esta se usa, por ejemplo, en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 6, donde dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Cuando Santiago escribe, se está refiriendo precisamente a esa palabra, a los tribunales, al criterio. Y también 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y 4. Aquí se usa bastante esta forma en nuestro idioma de lo que hablamos de juzgar. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar? Es decir, ¿sois indignos de criterio cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí está hablando cosas bien elevadas. ¿Acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios, es decir, si tenéis criterio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, cuando se trata de evaluar, cuando se trata de, en este caso, juzgar, aquí Pablo está hablando de juzgar. Y cuando hablamos de juzgar, nadie va a estar juzgando a nadie, lo va a mandar al infierno. Por supuesto que nadie lo debe de hacer. Eso pertenece al Señor. Sin embargo, aquí está hablando de otra cosa. Por favor, continuamos. Entonces, con base a estos versículos, criterión significa el instrumento o el medio para probar una cosa. Aparte de eso, es la regla por la cual una persona juzga a otra. La regla, los valores precisos, estimados. Por ejemplo, cuando alguien es llevado a las cortes porque ha matado a alguien, un asesino es llevado a juicio. Entonces el juez determina, no por lo que la gente dice, no por lo que se le acusa, tienen que haber pruebas, pero con base, no simplemente porque si eso no es culpable, sino que con base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos, a las normas, con base a eso, el juez va a determinar sentencia. Entonces, la regla por el cual se juzga, el lugar donde se hace un juicio, el tribunal precisamente de un juez, eso es criterion. Un banco precisamente de jueces, eso es un criterio. Entonces, criterion se refiere, mejor dicho, a la norma o al criterio por el cual se imparte juicio a una persona. No es simplemente decir este es culpable o este es inocente y este es condenado, sino que es precisamente la norma o el criterio por el cual se juzga, además al lugar donde tal juicio se imparte en los tribunales. Por otra parte, tenemos la segunda palabra, que es bimá. La palabra griega bimá, que está traducido en nuestro idioma español como tribunal. La palabra griega, para ustedes que tienen su concordancia, 968 es el número de la palabra griega bimá. Sobre esto, un teólogo de apellido Thayer, muy reconocido en los ámbitos teológicos,
Él dice que es un lugar elevado a donde se sube por escalones. Es una plataforma. Es una tribuna usada como asiento oficial de un juez. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 12, ahí se usa esta palabra, no criterio, sino que bimah. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, o sea que estamos hablando de una persona que tenía un reconocimiento por parte del Imperio Romano, él era procónsul. Dice, siendo el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, contra el apóstol Pablo, y le llevaron al tribunal. ¿A dónde? Al Bimah. ¿Delante de quién? Delante de Galión, el procónsul de Acaya. Es decir, lo llevaron allí porque allí era el lugar donde querían que Pablo fuese juzgado y fuese declarado culpable. Ahora, es exactamente como el tribunal de Cristo, lo que hemos estado viendo en Romanos 14:10, en su segunda parte dice, porque todos compareceremos, lo que vimos al principio, cuando arrancamos con este estudio, porque todos compareceremos ante el Bimah de Cristo, o ante el tribunal de Cristo. Otra de las cosas que menciona este teólogo Thayer es que dice de que en los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia, especialmente en la ciudad de Atenas, la vieja arena tenía una plataforma bien elevada, y sobre esa plataforma elevada era el lugar después de los juegos donde el juez de la arena llegaba, se sentaba para recompensar a todos los que habían participado. Es decir, era llamada el Bimah o el asiento de la recompensa. Y precisamente, como hemos arrancado en esos dos pasajes de la Escritura, el Bimah de Cristo se refiere precisamente a una recompensa que vamos a recibir. Por esa razón Pablo decía, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo en esta tierra, según lo que hubiese hecho, bueno o malo, pero algo va a tener que recibir. Es decir, de esta forma nosotros podemos llegar también a otra pregunta. ¿Cuándo es que va a suceder este tribunal? ¿Cuándo la iglesia será llevada al tribunal de Cristo? Recordemos, estuve haciendo un repaso a grosso modo, de una forma rapidísima. Cuando el Señor levanta su iglesia, yo he escuchado muchas veces en la iglesia así, cuando el Señor nos lleve a su presencia, ya vamos a estar cantando, y no vamos a hacer nada más que cantar. Viendo las Escrituras, cuando el Señor levante a su iglesia, entonces va a ser tiempo de recompensas. Pienso que todos vamos a estar viendo, lo que el hermano hizo, no le quedó ni la ceniza. Lo que la hermanita hizo, ni se vio. Apenas le llegó el fuego y se desapareció. O lo que aquel hermano, lo que aquel siervo de Dios hizo, eso se mantuvo. Soportó el calor del fuego. Ahora, sucederá este momento justo inmediatamente después de lo que conocemos o lo que hemos estado estudiando como el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia o el levantamiento de la iglesia. Una base escritural para esto, Lucas 14 versículos 12 al 14. Vean lo que dice el Señor. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Así que cuando hacemos algo, muchas veces lo hacemos aquello que, no, yo le voy a dar un buen regalo
a tal persona o a tal hermano o hermana de la iglesia, porque yo sé de que da buenos regalos. Y aquí el Señor está diciendo, cuando hagas cena, cuando hagas banquete, no estés invitando a los que pueden volver a recompensarte. Versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos eran los que padecían la peor inclemencia financiera en sus días. No habían beneficios gubernamentales, estaban expuestos al buen sentir, al buen corazón de la gente. Entonces el Señor dice, a eso se invita. Y es más, versículo 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, el Señor está diciendo que en el momento de la resurrección para los muertos en Cristo y el levantamiento o rapto de la iglesia de todos los vivos junto con los que durmieron, entonces viene un tiempo de recompensa. Y es lo que estamos hablando del tribunal de Cristo. Cuando el Señor regresa a la tierra con su iglesia a reinar, ya se ve claramente que ésta ha sido recompensada. Veamos esto con base a las acciones justas que nosotros hacemos en esta tierra. Ahora, mientras estamos con vida acá entre los mortales. Para esto vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 5 y 8. Es necesario poner la palabra de Dios como base fundamental de lo que nosotros aprendemos o de lo que nosotros explicamos en el caso de los pastores o maestros. Capítulo 19, versículos 5 al 8 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, otro evento, y su esposa se ha preparado. Versículo 8, y aquí es donde vamos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, es decir, se le ha recompensado con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Una recompensa, una retribución por las acciones justas que cada uno de nosotros hayamos hecho. Y estas recompensas están también muy relacionadas con lo que habla la Escritura de aquel día. Es decir, el día cuando Cristo venga por nosotros, por usted y por mí. Es decir, que esta recompensa que el Señor va a entregar se cumple entre el rapto y la manifestación del anticristo en la tierra. Mientras el Señor lleva a la iglesia y el anticristo surge, entonces es cuando se lleva este momento, este suceso de lo que es el tribunal de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esa razón no debemos de juzgar lo que cada uno hace, porque eso se va a declarar
se va a manifestar, va a quedar ante la luz de la presencia del Hijo de Dios cuando Él comience a retribuir según lo que hayamos hecho, bueno o malo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, refiriéndose a aquel día, el momento cuando Cristo lleva a su iglesia a ese tribunal. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona de justicia, el Señor entregándola a todos los que aman su venida. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice la Escritura, Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Es decir, que cuando Cristo venga en su segunda venida y la primera fase levanta a su iglesia, Él ya trae un galardón para cada uno, para recompensar, dice. Vuelvo a leer el versículo, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya estos momentos es cosa de meditar lo que estamos haciendo. ¿Será de que mis obras van a pasar la prueba de fuego o se van a quemar? ¿Dónde es que va a suceder todo esto? ¿Cuál va a ser el lugar? ¿Será que va a ser aquí en la tierra? Veamos otra vez 1 Tesalonicenses 4:17. Dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, y digo, veamos otra vez esta cita bíblica porque la hemos estado viendo bastante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, refiriéndose a los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recibiremos al Señor en el aire. Él viene, es decir, una esfera celestial, un lugar celestial. No va a ser en la tierra, sino que va a ser allá en los cielos. Allá va a estar la iglesia, recibiendo a Cristo. Y ahí precisamente es donde se va a llevar a cabo todo esto. Recuerda el pasaje que hemos visto de Apocalipsis 22. El Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, si el Bimá se realizará en el cielo, entonces debe de haber una confirmación escritural. Y aquí Pablo, escribiendo a los Corintios, mire, lo que sucede es que muchas veces leemos las escrituras y las leemos, y pues, tengo que leer porque soy cristiana, dicen las hermanas, y algo tengo que leer, y leemos, y cerramos la Biblia, y vamos, mañana la vuelvo a leer. Pero ni siquiera nos detenemos a pensar, a meditar en lo que hemos leído. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Veamos lo que dice el Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, este tabernáculo, dice Pablo, ¿por qué diría este tabernáculo? Esta palabra viene del Antiguo Testamento. ¿Y qué era el tabernáculo? Era la morada de Dios. O sea que este cuerpo es morada de Dios, por supuesto que sí. Es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, porque sabemos que si este tabernáculo, esta morada terrestre, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos,
Porque asimismo, ojo, me voy para atrás un momento, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y anteriormente en Apocalipsis vimos de que a la iglesia se le concede que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones de los justos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, los que estamos vivos, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía divina en el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo anhelaba estar mejor en la presencia del Señor que estar en esta tierra. Lo contrario ocurre con muchos de nosotros. Nadie se quiere morir. Porque a veces ignoramos que la muerte es simplemente el paso para estar en la presencia del Señor. Si es que amamos su venida, si es que guardamos nuestro ser para glorificar al Hijo de Dios, si es que nosotros obramos, trabajamos en su santa obra, tratando de ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Si es que eso ocurre, entonces se anhela la presencia del Señor, se anhela estar ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor. Que seamos nosotros entonces llevados a ese lugar celestial para estar con Cristo, nuestro Señor, y recibir la recompensa que el Señor nos dará. El título del estudio de este día, el tabernáculo de Cristo, o el tribunal de Cristo, perdón, o el bimá de Cristo, como hemos dicho. Lógicamente, el juez será el mismo Señor. ¿Por qué no Dios Padre? ¿Por qué no Dios Espíritu? Pablo aclara este momento precisamente de recompensa o realizado directamente ante la presencia del Hijo de Dios. Vayamos nuevamente, 2 Corintios 5:10. Es necesario, dice Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Aparte de eso, el apóstol Juan declara que todo juicio es puesto en las manos del Hijo de Dios. Esto lleva a entender que el mismo Señor Jesucristo será el juez en ese tribunal. Juan capítulo 5, versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahora, el Señor estará allí, el tribunal estará todo listo, la iglesia estará presente, pero ojo, no va a ser cosa de decir, ay, si de aquí me mandan para allá abajo. No, no, va a ser por lo que hayamos hecho. Recuerde, el bimá es un lugar para recompensar las obras de cada uno. No todas las obras en general, sino que especialmente las obras realizadas en función o en favor de la iglesia misma de Cristo nuestro Señor. No va a ser cosa de estar ante un tribunal para ser declarados justos o inocentes. No, no va a ser así. Es por lo que nosotros hayamos hecho. La iglesia estará presente y el Señor Jesús, Cristo nuestro Señor y Salvador, es quien estará en ese momento. Por tanto, tengamos mucho cuidado con lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en estos días, en este presente que como iglesia estamos todavía
en esta tierra. El Señor conoce nuestros pasos. El Señor conoce cada segundo de nuestra vida y cada acción que nosotros realizamos. Todas las obras que hacemos, el Señor las conoce. Por tanto, lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para su iglesia, que sea oro, que sea plata o que sean piedras preciosas, pero que no sea madera, que no sea heno, ni mucho menos hojarasca. Porque de otra forma, cuando vengamos delante del Señor, lo que hayamos hecho será pasado por fuego. No es que ese juicio va a ser hecho de un solo momento. Vamos a suponer, aquí está la iglesia, aleluya, lograron llegar, se fueron en el barco, ¿verdad? Llegaron al puerto de su destino, llegamos delante del Hijo de Dios. Bueno, aquí está la iglesia, ahí estamos todos. Y el Señor decía, ahí va el galardón para cada uno. No. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno según lo que hubiese hecho. Es decir, bájese de ahí, véngase para acá, vamos a ver sus obras y con base en lo que usted hizo, ahora lo traemos y lo ponemos ahí y le ponemos fuego. Lo vamos a traer al crisol, lo vamos a hacer pasar a una alta temperatura, el fuego de Dios. Si fue oro, plata o piedras preciosas, entonces eso soportará. Pero si fue madera, fue heno o fue hojarasca, arderá en el momento. Cuidemos nuestras acciones en favor de la iglesia. Todo lo que hagamos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, para que hagamos todo para la gloria de Dios y no para nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos la próxima semana para continuar con este estudio del Tribunal de Cristo. Hasta luego.